Exactamente de lo que comúnmente nosotros conocemos de lo que es la iglesia de Corinto, que muchas veces uno tiene la idea de que es una iglesia de mucho movimiento, de muchos problemas y con mucho pecado, pero que sin embargo estos primeros textos bíblicos que escribe el apóstol Pablo es una base bíblica que describe una realidad espiritual diferente a la que comúnmente a veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por supuesto que uno tiene que acercarse a la palabra y creer que la palabra es la revelación de Dios. Es decir, la revelación, no solamente la palabra escrita, pero también lo que uno encuentra dentro de la palabra que ya está escrita. Es decir, la relación que existe entre lo que Pablo dice respecto a las necesidades de la iglesia de Corinto y las soluciones que se van encontrando. De tal manera que este espectro interno de la iglesia también es palabra de revelación. También es una manera en cómo nosotros miramos cómo es que Dios revela su mundo, revela su realidad para que nosotros lo entendamos y lo apliquemos a la iglesia del Señor. Dice en la primera parte así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes. Dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios. Es interesante que cuando Pablo escribe la carta, aunque sea una cuestión quizás común, el presentarse directamente como la persona hacia la iglesia, sin embargo, había un interrogante en mí que decía, ¿por qué Pablo está sosteniendo, como garantizando, como enfatizando que él tenía llamado por la voluntad de Dios? Que él tenía un llamado real y que ese llamado venía de la voluntad de Dios. Y era llamado a ser apóstol, o sea, alguien enviado, alguien con responsabilidad, alguien con un encargo específico de parte de Dios en Cristo Jesús. Y es porque quizás más adelante, aunque ahora no lo vamos a mirar porque es muy corto el tiempo, sin embargo se observa que esta carta que es dirigida a la iglesia de Corinto, obviamente no está dirigida a toda la iglesia exactamente, pero está dirigida a la iglesia a través de los líderes, porque Pablo, cuando dejó la iglesia de Corinto, obviamente dejó líderes, dejó gente preparada, gente que tenía espiritualidad, gente entregada a Dios, hombres y mujeres que se encontraban con una expectación grande de hacer la obra de Dios. Entonces, cuando Pablo salió, la iglesia de Corinto no quedó sola, quedó bajo la responsabilidad de otros hombres de Dios que lograron desarrollar vida espiritual por ellos mismos, que lograron tener entendimiento del mundo de Dios, que llegaron a crecer espiritualmente y a convertirse en hombres poderosos, de tal manera que ya ellos querían reinar por su propia cuenta. Entonces pareciera que Pablo está intentando decirles a ellos, a los líderes que eran los principales, que su apostolado venía realmente del Señor, que venía de Dios, que venía por voluntad directa del Señor, que no era una cuestión de una decisión humana, como a veces uno escucha, ¿no? Alguien se hizo pastor, alguien se hizo apóstol, alguien se hizo evangelista, y a veces vienen las críticas cuando se describe a la persona o se califica a la persona como que es alguien que se ha hecho a sí mismo un pastor o un apóstol o un evangelista. Sea que ellos se hicieron, digamos así, pastores, evangelistas o apóstoles, no estamos nosotros desconociendo, y ni estamos conociendo si es o no la voluntad de Dios, sino estoy presentando el hecho de que muchas veces se critica y se dice estas cosas. En este caso, Pablo se sostiene en Dios, se sostiene en la voluntad de Dios. Y entonces esta carta, como va dirigida a la iglesia de Corinto, y son los líderes los que van a recibir esta carta, porque alguien debió recibir la carta y no van a ser exactamente los hermanos en general, sino tendrían que ser los encargados, los pastores, los líderes espirituales de la iglesia de Corinto. Y él va a decir así: a la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo está inspirado por Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que sus palabras no están cayendo en tierra, ni tienen que caer en tierra. Sus palabras están significando mucho, pero significando lo espiritual, significando lo que Dios quiere que la iglesia de Corinto entienda. Y que por lo tanto nosotros, al observar cómo es que Dios trabaja en la iglesia de Corinto, nosotros podemos entender cómo es que el Señor nos muestra también a nosotros principios espirituales, formas espirituales que están trabajando a través de Pablo en la iglesia de Corinto. Entonces dice, la iglesia de Dios que está en Corinto. Hay una iglesia del Señor que está en Corinto, en este lugar de Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús. Es decir que la descripción que hace Pablo es que la iglesia de Corinto ha sido santificada, es decir, apartada. La iglesia como un grupo específico fue separada del mundo, separada de la cultura que oprimía a estas personas, separada de los valores que dominaban el ambiente cultural de la época, que dominaban el comportamiento social de los que vivían en la ciudad de Corinto. Era muy conocido que esta ciudad era una ciudad que tenía realmente un muy bajo valor espiritual, ¿no? Muy bajo valor moral. Inclusive se podría decir que no había moral, que había una situación de desconocimiento completo de lo que es el conocimiento que nosotros tenemos, porque nosotros hemos nacido en una cultura cristiana. Hemos nacido en una cultura donde los valores cristianos y bíblicos se encuentran a través de toda la historia de nuestra cultura personal y de nuestra cultura a nivel nacional. Entonces, fíjense cómo se desarrolla todo esto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, que han sido santificados. Y luego dice, llamados a ser su pueblo santo. Es decir, que no solamente fueron apartados, sino que además una segunda incidencia que dice así, llamados a ser su pueblo santo. Es decir, que no solamente apartados físicamente, en un sentido, pero también internamente, porque habla de una santidad, de un pueblo santo a Dios, y esto está en relación con lo interno, con la actitud interna, con el carácter espiritual interno. Dice, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que juntamente con todos aquellos que en todas partes están invocando, es decir, buscando a Dios, su presencia, buscando su recibir de parte de Él su dirección. Porque recordemos que ya en esta iglesia hay una gran cantidad de manifestación de la revelación de Dios, de manifestación del poder de Dios, porque esta iglesia de Corinto es una iglesia tremendamente espiritual, tremendamente una iglesia que ha recibido la experiencia poderosa del Espíritu Santo de Dios. Es decir que como esta iglesia de Corinto no hay dos, porque es una sola y se desarrolló en este lugar de la ciudad de Corinto. Dice así, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Y se emplea la palabra Señor, dando a entender que el Señor de la vida, el Señor de sus vidas, de cada vida de aquellos que invocan a Jesús, que han sido santificados y han sido lavados, digamos así, doblemente santificados externamente e internamente, entonces estos tienen un Señor y su Señor es nuestro Señor Jesucristo, y se emplea la palabra Señor porque está indicando que están bajo la dirección del Señor Jesús. Sus vidas le pertenecen a Jesús. Jesús dirige sus vidas, decide por ellos, los dirige, los encamina, les enseña, porque es la necesidad que ellos tenían, recibir de parte de Dios. Y dice Pablo en el versículo 3, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Entonces nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan paz. Versículo 4.
siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Fíjense que interesante, estamos avanzando un poquito rápido porque el tiempo es corto, pero dice así, estoy siempre dando gracias a Dios. O sea, Pablo, como parte de su ministerio, él tenía un ministerio de oración, tenía una actitud de oración. No solamente él, estaba Sóstenes también, que unidos entraban en momentos de oración. Y en esos momentos de oración, ellos y Pablo intercedía al Señor, dándole gracias, agradeciéndole. ¿Por qué? Porque esta iglesia de Corinto tenía una gracia especial, algo proveniente de Dios, algo que quizás muchas iglesias actuales quisieran tener, pero esta iglesia de Corinto la tenía. Les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, dice, ustedes se han llenado de toda riqueza. Y Pablo ahora revela, dice, que la iglesia de Corinto, unido con Cristo Jesús, unido con el Señor, tienen ellos una riqueza, se han llenado de riqueza, una riqueza que viene por la gracia. Esta gracia había producido una riqueza en la iglesia de Corinto. ¿Qué riqueza es esta? Dice, tanto en palabra como en conocimiento. Fíjense lo que Pablo está diciendo, inspirado por Dios mismo, por el Espíritu Santo de Dios, que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía una gracia especial y que tenía mucha palabra. Es decir, ¿qué significa palabra? Palabra significa que ellos tenían revelación de Dios, tenían inspiración, conocían la palabra que ellos tenían y quizás lo que ellos tenían en ese momento, que quizás no era mucho como nosotros lo tenemos ahora, que tenemos todo el Nuevo Testamento, ellos tenían el Antiguo y algunas cartas que estaban pululando en esos momentos, pero tenían también toda la enseñanza de Pablo. Pablo se había quedado en la iglesia de Corinto por mucho tiempo y había desarrollado un conocimiento de parte de Pablo, y cuando Pablo salió, ellos siguieron desarrollando porque siguieron teniendo comunión con Dios, trabajando para el Señor, orando al Señor, quizás ayunando a Dios. Era una iglesia poderosa, una iglesia llena de la presencia de Dios. Aunque después vamos a ver que aunque es una iglesia que está en el poder del Espíritu Santo, también se miran algunos defectos, como sucede en toda iglesia, que encontramos algunos errores, o sea, pecados que no se pueden aceptar para una iglesia como es la iglesia de Corinto. Y Pablo va a hablar al respecto también, pero eso no lo estamos viendo aquí. Dice, en todo conocimiento. Es decir, que los líderes de esta iglesia habían desarrollado conocimiento de Dios. ¿Cómo se desarrolla el conocimiento de Dios? Por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra y por medio del discernimiento espiritual. Entonces, ellos habían desarrollado vida espiritual, habían desarrollado poder de Dios. Porque recordemos, un poquito más adelante va a decir que esta iglesia tenía todos los dones espirituales. No había ningún don que ellos no lo hubieran obtenido de parte del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo había manifestado todos los dones en esta congregación. De tal manera que esta iglesia no era una iglesia cualquiera. Era una iglesia que realmente había presencia, había poder de Dios. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7 va a decir que no les falta ningún don espiritual. Fíjense, ¿quién fue el maestro de la iglesia de Corinto? Pablo. Pablo enseñó sobre los dones espirituales. En todo lo que la iglesia de Corinto estaba viviendo, en el lado positivo y bueno, era toda la enseñanza que Pablo les había dado a esta iglesia. Por lo tanto, esta iglesia tenía una gran cantidad de conocimiento y una gran cantidad de fe, porque Pablo se había reflejado, proyectado en esta congregación.
de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que tanta acción de Dios en esta congregación de Corinto, que ellos ya esperaban, con ansias, esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperaban su manifestación. Ellos estaban realmente viviendo una vida como si fueran una vida que solamente la tendrían hasta el momento en que el Señor Jesucristo se manifestase. Esa era la realidad espiritual de la iglesia de Corinto. Versículo 8. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante que a estas alturas, todo lo que se está describiendo de la iglesia de Corinto son cuestiones positivas, cuestiones espirituales. Es como cuando el Señor Jesucristo vino, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ¿cómo se mide la vida eterna? ¿Cómo se palpa la vida eterna? ¿Cómo es que entendemos la vida eterna? Es algo espiritual. Lo creemos por fe. Es espiritual. El perdón de pecados. ¿Cómo podemos mirar el perdón de pecados? ¿Cómo lo podemos comprobar? Físicamente, materialmente. No se puede. ¿Por qué? Porque es algo espiritual. En realidad, el cristiano es más espiritual que material. Pero a veces nosotros cambiamos y enfatizamos más lo material que lo espiritual. Es cierto que tiene que haber un balance entre la espiritualidad del Hijo de Dios y también su testimonio y su práctica. Pero a veces nosotros le añadimos no solamente la práctica, le añadimos también lo social, le añadimos muchos más elementos que entonces se convierten en toda una estructura grande y fuerte. Vamos avanzando rápidamente, tenemos quizás pocos minutos, no sé cuántos minutos me quedan, pero voy a tratar de terminar en este tiempo. Dice, versículo 8, Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es como una promesa de parte de Dios para esta iglesia de Corinto. Él, dice Jesucristo, nuestro Señor, los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se entiende esto si más adelante se observan algunos pecados graves en esta iglesia de Corinto? Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo. Y luego el pecado sexual, la fornicación y otros pecados más que están y que se observan en la iglesia de Corinto. ¿Cómo es posible que podamos encontrar este texto bíblico donde dice que Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo? En el día del Señor Jesús. ¿Cómo será irreprochable? ¿Cómo se mantendrán ellos firmes? Bueno, no encuentro otra solución que el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, hay perdón de parte de Dios. Cuando hay perdón de parte de Dios, entonces el Señor nos transforma y empieza a desarrollar en nosotros un carácter diferente. Empieza a darnos aquello que espiritualmente necesitamos, su poder y su presencia. Dice, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí estamos terminando en el versículo 9, que es que Dios nos hace fiel. Dios nos hace fiel. Quien nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense que es muy interesante la manera en cómo Pablo llegó a la iglesia de Corinto. Recordemos un poquito sobre Corinto. Corinto era una ciudad, la tercera ciudad más grande del Imperio Romano. Había sido reconstruida por el Imperio Romano y mucha gente en Corinto eran romanos que habían obtenido su ciudadanía y vivían en Corinto. En Corinto todavía se encontraba
el ambiente cultural de esa época. Habían entre los más elevados y los académicos los epicúreos, los estoicos, los neoplatónicos, que eran líneas filosóficas, pero que en realidad eran formas de vida, porque muchos maestros en estas diferentes líneas buscaban adeptos para formarlos en estas nuevas filosofías humanas. Pero fíjense que no solamente eran estos académicos, sino también habían personas que eran los que pululaban, maestros que estaban caminando de un lugar para otro en la cultura y en la ciudad de Corinto, donde ellos tenían este tipo de seguidores. Pero también recordemos que Diana, la diosa de la fertilidad, también tenía preponderancia en este lugar. Es decir que la ciudad de Corinto no tenía valores cristianos, no entendía lo que era el pecado, no comprendía lo que era la presencia del Espíritu Santo, no entendía absolutamente nada, porque dentro de la cultura que gobernaba el ambiente de la ciudad de Corinto, era un lugar que no aceptaba y no comprendía lo cristiano, porque lo cristiano no había aparecido hasta la época en que Pablo llegó a Corinto. Y cuando Pablo llegó a Corinto, dice en el capítulo 2 de Corinto, dice lo siguiente. Dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es decir, que Pablo llegó a esta ciudad de Corinto con esta cultura completamente apartada del mundo de Dios y de los valores cristianos, a predicar el mensaje de salvación, a Jesucristo y a Él crucificado, diciendo que Él podía perdonar pecados y que ellos, obviamente, se entiende que estaban mal, alejados de Dios. Y con esta predicación, la gente escuchó la palabra de Dios y se convirtió. El poder de Dios era tan grande que aún la falta de entendimiento de los conceptos cristianos quedaron de lado. El Espíritu Santo, a través de Pablo, habló con tanto poder y con tanta presencia que esta gente se convirtió al Señor creyendo. Porque Pablo mismo va a decir, para que vuestra fe no esté fundada en los hombres, en la palabra de hombres, sino en el poder de Dios. En el poder de Dios, para que esta fe crezca y sea firme en el Señor. De esta manera, entendemos cómo es que esta iglesia se desarrolló. Era una iglesia poderosa, una iglesia llena de fe. Es por esta razón que cuando Pablo enseñaba, la iglesia de Corinto creía, y al creer empezaban a desarrollarse los dones espirituales, sanidades, milagros, profecía, palabra de conocimiento, lenguas, interpretación de lenguas. Y los dones espirituales se encontraban dentro de la iglesia como parte de la misma naturaleza espiritual de la iglesia de Corinto. Esto no impidió que hubiera pecado, porque a veces puede haber mucha espiritualidad, pero por ahí pueden haber hombres y mujeres que no se aferran de lo espiritual, sino que permanecen en una actitud de carnalidad, y es donde caen en el pecado. Entonces, vamos avanzando hacia el fin. Dice así, Él los mantendrá firmes, y luego dice, versículo 9, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión. Entonces, otro de los llamados que tiene la iglesia de Corinto era llamada a tener comunión con Dios, a tener una relación profundamente espiritual. Una comunión significa una conversación, una intimidad con Dios, un abrirse a Dios como un libro abierto, un acercarse al Señor y entregarse completamente a Él, un abrirse para que el Señor mire los corazones, por si en alguna medida hay alguna raíz de amargura o alguna intención pecaminosa o alguna carnalidad en el corazón. Porque cuando uno se acerca al Señor de esa manera, el Señor empieza a trabajar, porque dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y entonces esta iglesia de Corinto era llamada
a la comunión, fue llamada a la comunión con Dios, llamada a tener presencia de Dios. Sin embargo, algunos de los líderes de esta iglesia querían reinar solos y estaban en alguna medida poniendo de lado a Pablo, poniendo de lado a aquel que Dios había usado para fundar esta congregación que era poderosa, que tenía conocimiento, que tenía mucha palabra, que tenía todos los dones espirituales y que seguían creciendo en conocimiento y en entendimiento espiritual. Esto es lo que muestra los versículos del 1 al 9 del capítulo 1 de 1 de Corintios, donde muestra una iglesia completamente diferente. Una iglesia que es espiritual, que es poderosa, que tiene la aceptación de Dios, que tiene la aprobación del Señor y que el Señor mismo a través de Pablo las describe como una buena congregación. Finalmente, vamos a decir, para dejar tiempo a que nosotros tengamos algún tipo de final en oración. Dice, fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión, los ha llamado con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hay un llamado a la comunión con Dios. Y así como Dios nos llama a su comunión, también llamó a la iglesia de Corinto a la comunión. Porque tener comunión con Dios, tener oración al Señor, hablar con el Señor, tener profundidad con Dios, nos salva de cometer errores. Nos guarda para avanzar en un camino estrecho. Nos conduce a una bendición mayor. Porque Dios es un Dios poderoso y es un Dios que todo lo puede. Pero tenemos que caminar en fe. Así como la iglesia de Corinto caminó en fe, caminó con bendición y caminó teniendo victoria espiritual. Aunque muchos de ellos o algunos de ellos cayeron también en pecado, como en las iglesias sucede. En cada iglesia hay diferentes tipos de pecados, es decir, gente que cae en diversas áreas débiles en sus vidas personales y que están desdiciendo lo que es el seguir a Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias en este momento y te bendecimos y te glorificamos, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Estamos en tus manos y te glorificamos. Gracias te damos por esta noche. Y nuestras vidas están en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. También quiero recordarles que tenemos una causa en común. Nuestra hermana Ana tiene una fundación, se llama Ana Foundations, algo así. Bueno, es un inglés medio raro. Dice, somos una organización sin fines de lucro, dedicadas a brindar servicios integrales de salud mental a poblaciones vulnerables de la comunidad, específicamente madres solteras, hombres y mujeres que padecen adicciones y personas sin hogar. Es $50 con una donación y tendremos, el teléfono es, poniendo el 1 adelante, 562-550-8754. Entonces, si ustedes gustarían hablar con la hermana Ana por alguna donación que quieran hacer o para participar de lo que ella está haciendo, pueden llamar a este número, 562-550-8754. Entonces, hermanos, el Señor les bendiga y esperamos vernos pronto para compartir nuevamente la palabra del Señor. Amén.